La siguiente pregunta, la tercera pregunta, es ¿qué es entonces yo? ¿Qué es ese protagonista, sea del conocimiento o sea de la acción? ¿Es un objeto? ¿Es un sujeto? ¿Es las dos cosas? La mayoría de ustedes, la respuesta que han dado es esa. Eso que soy yo, en cada caso, es a la vez las dos cosas. Es un objeto y es un sujeto. Eh, es decir, es algo que se puede hacer presente ante otro sujeto, pero también incluso ante mí mismo como sujeto, algo con lo cual yo me puedo relacionar en esos términos de objetividad. Y por otro lado, pues es un sujeto en el sentido en el que yo mismo me considero ese que es responsable de sus acciones o ese que es quien tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas o sus propios conocimientos, es el poseedor de esos conocimientos. De modo que esa es la interpretación más frecuente que nos encontramos del tipo de realidad a la que nos referimos cuando hablamos de yo. Y esa interpretación es la que en términos filosóficos conocemos como dualismo antropológico. La tesis del dualismo antropológico está directamente relacionada, como veremos, con la tesis del dualismo ontológico y consiste en afirmar que el ser humano, eso que yo en cada caso soy, está compuesto por una parte objetiva, diríamos, concretamente, que tiene la forma de un ente sensible, al que se denomina en la filosofía tradicional el soma, y una parte que sería la que más propiamente identificaríamos con el componente subjetivo, a la que se llama psique, que es lo que traduciríamos tradicionalmente por alma. Actualmente, para evitar las connotaciones religiosas, lo traduciríamos por algo así como la mente. Esto es lo que encontramos como la tesis predominante en la metafísica clásica. El primero en el cual sistemáticamente se expone esta tesis es en Platón. Su origen probablemente es oriental, de las religiones orientales que pues, influyen de forma muy significativa en los comienzos de la filosofía griega. Pero en cualquier caso, como vemos, es una tesis que está directamente relacionada con el dualismo ontológico que ya conocemos, con esa tesis que sostiene que el ser se divide en esas dos formas, esos dos modos de ser tan distintos como son el de lo sensible y el de lo inteligible. La tesis contraria o la tesis que sostiene que lo que yo soy es reductible a una u otra de estas dos formas de realidad son lo que conocemos en general como tesis monistas. En este caso nos encontramos autores que sostienen pues, o bien que esa realidad en la que yo consisto es puramente material, es solamente la propia de un ser sensible, o bien que es única y exclusivamente subjetiva, inteligible, que lo asocian con el tipo de características que normalmente atribuimos al mundo inteligible. Las posiciones monistas son muy raras dentro de la historia de la filosofía, sobre todo en la filosofía clásica, de modo que tanto en lo que es la metafísica tradicional, la filosofía griega, como en la filosofía moderna, prácticamente todos los grandes autores de la filosofía han mantenido tesis dualistas de distinto tipo, tanto en relación con el ser en general como en relación con la naturaleza del ser humano. Bien, ¿qué significaría en todo caso entender que el ser humano es un objeto o entender que es un sujeto? Si decimos de él que es un objeto, en todo caso nos estaremos refiriendo a que se trata, como lo define alguien en su respuesta, de un objeto complejo, digamos especial, más o menos raro, distinto de otro tipo de objetos y sus características pues ya las conocemos. Cuando veíamos esa respuesta que dábamos a la pregunta ¿qué soy yo? Pues significaba entendernos de un modo más o menos objetivo y veíamos todas estas características. Somos entes, somos cuerpos físicos, seres vivos, animales, somos animales pertenecientes a una determinada especie, a la especie Homo sapiens,
y veíamos que esas características son las que nos corresponden, ahora podríamos decir, en tanto que objetos, tomados como objetos. ¿Qué es lo que nos convierte en unos objetos tan especiales? Pues como veíamos al final de esa explicación, que en términos de individuos, cada uno de nosotros tendremos un cuerpo propio, individual, intransferible, y una conducta, una manera de comportarnos, habremos hecho unas cosas u otras diferentes dependiendo de la persona que seamos. De modo que esto es lo que podríamos decir que constituye nuestra dimensión objetiva. Como objetos nos caracterizamos por esto. Si recordamos otra de las características que aparecía asociadas a los objetos en la respuesta anterior, era ese carácter de ser exteriores, de ser externos. Pues bien, lo que desde fuera somos es fundamentalmente esto. Esto es lo que desde fuera esto es lo que desde fuera se puede ver de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestras características genéticas, nuestra conducta, cómo nos comportamos, cómo actuamos, son cosas que se pueden verificar. De modo que cuando les pedía que dijesen, pensasen cómo podríamos probar a alguien que tenemos esta dimensión objetiva, pues, como muchos de ustedes han contestado ahí, mostrando que se me puede conocer, en este caso incluso pues, es bastante sencillo, puesto que se me puede percibir sensiblemente, se me puede captar a través de los sentidos, o que se me pueden hacer cosas, que se pueden hacer cosas conmigo. Puedo ser también el objeto de la acción de otro sujeto, para conocerme o para manipularme, digamos. Sería la manera de probar que poseo esa dimensión objetiva, esa dimensión de objeto. Ahora bien, yo también soy un sujeto. Incluso muchos, bueno, no muchos, bastantes de ustedes han considerado esta como la dimensión por lo menos fundamental, o cuando han respondido a la pregunta han dicho yo soy un sujeto. Porque si fuese un objeto, pues sería como una cosa que se lleva para acá, para allá, que no tiene... Bien, ya hemos visto que el sentido de objeto que nos interesa es más amplio que el de una mera cosa en el sentido de cuerpo sensible o cuerpo físico. De modo que podemos decir que somos objetos en este sentido, en esta dimensión, en el sentido filosófico, pero también somos sujetos. En todo caso, sí es cierto, para las personas que han contestado que solo son sujetos, sí que es cierto que lo que propiamente identificamos, aquello con lo que propiamente identificamos a nuestro yo, es con esto, con nuestra condición subjetiva. Recuerdo que incluso lo planteábamos así en clase, si a mí me cogiesen y me cambiasen el cuerpo, pero me dejasen la misma dimensión subjetiva, seguiría pudiendo considerar que soy yo, mientras que si hiciésemos lo contrario, si a mi cuerpo le metiesen dentro otro sujeto, pues ese sujeto ya no sería yo. De modo que, digamos, podemos también entender que esa identificación de lo subjetivo o de aquello que entendemos por yo con esa dimensión propiamente subjetiva. ¿Y cómo puedo demostrar yo que soy un sujeto? Pues realizando esos actos de referencia, dirigiéndome hacia los objetos en esos dos sentidos, conociéndolos o decidiendo cosas con respecto a ellas. E incluso, pues, nuevamente aquí nos encontramos con que este segundo aspecto, el aspecto de poder decidir, de poder actuar, de poder llevar a cabo acciones mediadas por mi voluntad, es lo que principalmente, propiamente, identificamos con lo más característico de la subjetividad, más incluso que el tema del conocimiento. Ya veremos por qué. Bien. En relación con esa dimensión subjetiva, viene definida, por lo tanto, porque yo me siento poseedor de estas facultades. Soy capaz de hacer estos actos. Entender y decidir. Poseo, por lo tanto, me entiendo, me interpreto a mí mismo como poseyendo esas capacidades, esas facultades, el entendimiento y la voluntad. Y es eso lo que considero que principalmente hace esa instancia propiamente subjetiva que llamo mi mente.
Y ahí tienen todas esas denominaciones tradicionales de psique, de alma o pues, de como lo podríamos decir hoy en términos propiamente psicológicos, pues el psiquismo.